Bienvenido a nuestra serie contestando la pregunta ¿qué Biblia debo usar? En esta serie habrá 3 partes. Hoy estaremos hablando acerca de la doctrina de la Biblia. En la siguiente sesión hablaremos acerca de la historia de la Biblia y finalmente terminaremos viendo las pruebas de una Biblia. Entremos entonces a la doctrina de la Biblia. Ciertas enseñanzas que son importantes para entender este asunto. ¿Por qué hay tantas Biblias diferentes? ¿Y qué Biblia debo usar? ¿Importa qué Biblia use? Y creo que veremos que sí importa. La primera doctrina fundamental acerca de la Biblia, bibliología, es la inspiración. La inspiración de la palabra de Dios se enseña específicamente en 2 Timoteo 3:16, que dice que toda escritura, no partes, sino que toda escritura, toda palabra de Dios es dada por inspiración. Esta palabra inspiración significa respirado por Dios. Dios dio las palabras. Moisés no es el autor de Génesis o de los 5 primeros libros de la Biblia. Él simplemente fue un escritor, como un secretario, escribiendo lo que Dios le dijo que escribiera. Las epístolas que el apóstol Pablo escribió él no es el autor es Dios, inspirado por Dios. Los escritores fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es muy importante comprender. En 2 Pedro 1:21 dice, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Esto es inspiración, respirado por Dios. Vuelvo a repetir, no son las palabras de Pedro en 1 y 2 Pedro, son las palabras de Dios que Dios utilizó a Pedro para escribirlas y darnos sus palabras por medio de estos escritores diferentes. Pero la inspiración tiene que ver con cómo nos llegó la palabra de Dios. Dios inspiró su palabra usando escritores humanos, sí, pero fue Dios el que dictó la palabra de Dios. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero creemos en el dictado mecánico, es decir, que Dios literalmente tomó control y usó a los autores. En el Antiguo Testamento él hasta usó un asno para hablar. Si él pudo usar un asno para hablar, él pudo usar a cualquier escritor para escribir exactamente, decir exactamente lo que Dios quiso decir. Así que no son solamente los pensamientos de Dios por medio de palabras de hombres, no, es literalmente las palabras de Dios que Él inspiró. Pero, ¿de qué importa la inspiración sin la preservación? Una doctrina fundamental para entender el diablo que ha atacado las escrituras, que nos ha dado corrupciones, pero Dios ha prometido preservar su palabra. En Salmo 12, 6 y 7 dice, las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás de aquesta generación por siempre. Aquí vemos la promesa de la preservación. Dios prometió preservar sus palabras. Vamos a contestar varias preguntas en cuanto a la preservación. La primera pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde está la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, Él prometió preservarla en el cielo, ya que Salmo dice, por siempre, oh Señor, es establecida tu palabra en el cielo. Aún antes que Moisés naciera, la palabra de Dios ya estaba establecida en el cielo. Siempre estará establecida. Está preservada en el cielo. Pero, ¿de qué me ayudaría a mí aquí en la tierra si la preservación fuera solamente en el cielo? Bueno, la Biblia también nos enseña que Él ha preservado su palabra en la tierra. En 1 Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece por siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Ahora,
¿Qué significa? Y esta es la palabra. Él no está hablando de la palabra preservada en el cielo. Él está hablando de las palabras que Pedro tenía para predicar el Evangelio de Cristo. Él estaba dando todavía sus palabras en el Nuevo Testamento y Él nos ha dado sus palabras y Él ha prometido preservarlas no solo en el cielo, pero aquí en la tierra. Así que yo puedo tenerlas, las palabras preservadas de Dios aquí en la tierra. La siguiente pregunta, ¿qué? ¿Qué exactamente prometió Dios preservar? En primer lugar, la verdad. La verdad del Señor es para siempre. Hay muchos que dicen que no hay verdad absoluta, pero sí hay. La palabra de Dios es la verdad y es absoluta y ha sido preservada para nosotros. No solo la verdad, sino que también todo juicio. Y eterno es todo juicio de tu justicia, dice en Salmo 119, 160. No solo la verdad y todo juicio, pero la palabra. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece por siempre. La palabra. Ahora, aquí es general la palabra, o sea, toda la palabra, la Biblia. Toda la palabra de Dios ha sido preservada. Es una promesa que tenemos. Pero no solo la palabra general, sino que las palabras específicas de Dios. Creemos en una inspiración y preservación verbal, literal, plenaria, es decir, cada palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Una promesa. Dios prometió preservar su verdad, todo juicio, la palabra y aún las palabras. De hecho, va más allá. Habla de J y tilde, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una J ni un tilde pasará de la ley. Esta J y tilde en español sería casi como un acento. Parte de una letra en realidad es de lo que está hablando. Cada J, cada tilde preservada hasta que todas las cosas sean cumplidas. O sea, las palabras de Dios, aún las partes de las palabras, cada J, cada tilde, Dios prometió preservarlas y Dios no miente. Y ahí tenemos rápidamente, concisamente, la preservación en cuanto al qué. Ahora hablemos de cuándo. ¿Cuándo fue preservada? ¿O para cuándo? Bueno, para siempre. Las palabras del Señor, como ya vimos, palabras puras, plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás por siempre de esta generación. Así que ha sido preservada la palabra de Dios para siempre. ¿Cuándo? Bueno, más detalles. Toda simiente, y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Es decir, Isaías recibió esta inspiración, esta revelación de las palabras de Dios. Él las escribió, pero Dios las preservó. No solo para Isaías, pero para su hijo y sus siguientes generaciones, la simiente, y hasta nosotros hoy, y hasta el fin de la simiente, de las generaciones, hasta el fin del mundo, y para siempre, aún después de esto, la palabra de Dios ha sido preservada. ¿Cuándo? Para 1000 generaciones, dice, acordóse para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Así que vemos que es para siempre. Otra pregunta, ¿cómo? ¿Cómo ha sido preservada la palabra de Dios? Aquí tenemos un ejemplo. Si tienen sus Biblias, después pueden tal vez pausar aquí y abrir a Jeremías capítulo 36, donde vemos el proceso de la preservación. Dios prometió preservarlo, pero ¿cómo lo hizo? Bueno, en primer lugar, Dios da la escritura, esto es la inspiración. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías
en un rollo de libro todas las palabras que el Señor le había hablado. O sea, Dios literalmente habló, Jeremías escuchó y Jeremías dictó a Baruch que escribiera exactamente lo que Dios le dijo a Jeremías. Entonces Dios da la escritura, es el primer paso, esto es la inspiración. Pero, ¿cómo preserva Dios esto? Bueno, el hombre, el escritor, escribe, como vimos, y Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Por ejemplo, si tú tienes un lápiz, ¿el lápiz escribe? No. El lápiz tiene que estar en mi mano o en la mano del escritor para escribir, ¿verdad? No es el lápiz que nos dio las palabras en una carta, fue la mano del escritor. Y en este caso, Baruch está escribiendo, Jeremías está dictando. ¿Pero qué está dictando Jeremías y escribiendo Baruch? Las palabras de Dios. Dios dio su palabra, el escritor escribe su palabra. Pero sabemos que hay un enemigo, el diablo está detrás de toda corrupción de la palabra de Dios. Y la Biblia ahí en Jeremías dice que envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó de la cámara de Elisama, secretario, y leyó en el Jehudí, en oídos del rey y en oídos de todos los príncipes que juntos al rey estaban. El versículo 22 dice, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. 23. Y sucedió que, como Jehudí hubo leído 3 o 4 planos, rasgólo con una espada de escribanía y echólo en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el que en el brasero había. Espero que nunca has tirado la palabra de Dios al fuego, pero este enemigo de Dios no le gustó lo que escuchó de la palabra de Dios, lo rasgó y lo quemó. Y ¿quién está detrás de esto? Bueno, el diablo. Pero él usa al hombre para corromper la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, Dios prometió preservar su palabra. Entonces, Dios da la escritura, el escritor escribe la escritura. A veces vienen otros hombres y corrompen, contaminan, añaden a la palabra, quitan de la palabra o cambian la palabra. Esto veremos después en otra lección, pero Dios preserva la escritura. Noten el versículo 27. Y vino la palabra del Señor a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo. O sea, Dios no se olvidó de lo que había dicho. Él prometió preservarlas y las dio otra vez a Jeremías. Versículo 28. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, el rey de Judá. Entonces Dios está preservando, está volviendo a dar. Por ejemplo, Moisés, ¿qué hizo con algunos dicen, solo los originales fueron preservados? No, esto no es verdad. Moisés recibió los mandamientos en pedazos de tablas de piedra y los echó, fueron quebrados. Pero Dios no se olvidó de lo que dijo y le dio su palabra otra vez. Igual aquí en Jeremías, el versículo 29 dice, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho el Señor, tú quemaste este rollo diciendo por qué escribiste en él, diciendo de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella hombres ni animales. El versículo 30, por tanto así ha dicho el Señor, en orden a Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y el versículo 31, y visitaré sobre él y sobre su simiente y sobre sus siervos su maldad, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he dicho y no escucharon. El versículo 32, y tomó Jeremías, escuche bien, y tomó Jeremías otro rollo
y diólo a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Ahora, Dios puede añadir a su palabra, porque Él todavía estaba dando su palabra. Nosotros no debemos añadir a la palabra de Dios, no debemos quitar de la palabra de Dios, no debemos cambiar la palabra de Dios. Pero Dios da la escritura, el escritor escribe la escritura, a veces vienen hombres y corrompen, añaden, disminuyen o cambian la palabra de Dios. Pero Dios prometió preservar sus palabras. Y ahí vemos una idea de cómo lo hizo. Él usó a los escribas y a los masoretas para preservar el Antiguo Testamento, que fue dado en hebreo. El Nuevo Testamento fue dado en griego, y el agente de la preservación, claro, Dios prometió hacerlo y lo hizo, pero fue la iglesia que tomó esta responsabilidad de preservar las escrituras. Y hablaremos un poco más de esto en las otras lecciones acerca para preguntar o responder más bien esta pregunta: ¿qué Biblia debo usar? Pero queríamos dar una base, un fundamento en cuanto a la doctrina de la Biblia, la inspiración y la preservación. Hay muchas Biblias, pero la mayoría de las Biblias por lo menos contienen las palabras de Dios, pero el problema es que muchos contienen palabras de hombres, porque se han añadido, se ha quitado, se ha cambiado. Y la Valera 1602 purificada es la Biblia en español que ha guardado las palabras puras que Dios prometió preservar. Hay muchas otras Biblias que contienen la verdad. Uno puede ser salvo con otra Biblia, pero también contienen errores y por lo tanto no son las palabras puras de Dios. Y hablaremos más de esto en nuestra siguiente lección, hablando de la historia de la Biblia. Veremos cómo la Biblia nos llegó por medio de Dios. Hablaremos un poco más de los idiomas en cuanto al hebreo y griego, y luego un poco de la historia de las Biblias castellanas y por qué debemos usar la Valera 1602 purificada. Espero que sea de bendición. Al final daremos otra lección viendo las pruebas de una Biblia, donde hablaremos de los textos, los traductores y la técnica utilizada para darnos una teología. Y espero que sea de bendición. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.